Buenos días, hoy domingo 19 de mayo de este 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical precisamente con un tema muy interesante, que es, déjenme prender mi puntero, vivir juntos en Cristo en la sesión 6, la penúltima de este mes. Estamos siguiendo el programa del IY, que es de la Confederación Bautista del Sur, y lo utilizamos como guía. No lo hacemos totalmente textual porque complementamos con investigaciones que realiza un servidor y el equipo que en su momento lideró. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con la versión española del material. Utilizamos las dos versiones porque a veces me parece más correcta la de versión inglesa que la de español. De hecho, el título es de la versión inglesa, no es de la versión española. Me parece más apegado a lo que es el tema a tratar. Muy bien. Vamos a ver la idea central. Los creyentes experimentan juntos la vida en Jesucristo. De hecho, originalmente era literalmente una comunidad. Vivían juntos, comían juntos, aprendían juntos. Eso ya no existe y lo que hacemos nosotros es buscar que volvamos en cierta forma a esas raíces. Aplicación para la vida. La soledad no es la mejor opción para un creyente. Dios dijo desde el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo, Génesis 2:18. Dios creó al ser humano como un ser social para vivir en comunidad. La iglesia debe de ser una asamblea o comunidad de fe, un grupo de creyentes en Jesucristo, con un propósito específico. Si creemos en la omnipresencia de Dios, nunca estaremos solos y gozaremos de la compañía del Señor en todo momento. Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Allí en los grupos pequeños estará la presencia de Jesucristo. En realidad, el contexto de este versículo es una alusión a la iglesia y al hecho de andar juntos en la fe, cosa que nos es común. La iglesia, como una familia en la fe, está muy lejos de ser perfecta. No obstante, es un gozo tener un grupo de hermanos con los que pueda contar en los momentos de dificultades. Una iglesia verdaderamente lo es cuando aprende que entre todos debe de haber solidaridad y fraternidad. Cuando la iglesia está llena de un grupo de egoístas que solamente piensan en sí mismos, que solamente son ególatras, que solamente les interesa lo que ellos creen y piensan, eso no es una iglesia. Es un conjunto de ególatras o de egoísmos que nunca van a llegar a un lugar. La iglesia es fraternidad, la iglesia es comunión, la iglesia es ayuda mutua. Y en este caso, si queremos realmente ser una iglesia de Jesucristo, necesitamos ser una iglesia que nos asistamos los unos a los otros, no de palabra, sino de obra, de acción, que verdaderamente se demuestre lo que es ser y comportarse como cristianos. Hay pocas iglesias así, les he de decir. Muy bien, vamos a ver en la versión inglesa. La Biblia se encuentra con la vida. Los personajes del libro de la selva, Wongler, Bagheera, Baldo, K y el rey Los, nos han entretenido durante mucho tiempo. Mowgli, el niño criado por lobos en la jungla india, deleita a niños y adultos con sus divertidas aventuras en la jungla y sus amigos, animales, pero la historia de Dina Sandichar, que inspiró el libro, está lejos de ser idílica.
Cuando era niña, Dina vivió entre los lobos en las selvas de la India, aislada del contacto humano. En 1867 unos cazadores encontraron a Dina, de 6 años, y lo llevaron a un orfanato de la misión Siksadandra. Al principio, Dina continuó aullando como un lobo y caminando a 4 patas. Solo comía carne cruda y huesos masticados. Dina nunca aprendió el lenguaje humano, ni se adaptó completamente a la vida entre las personas. Murió a los 35 años. Los espíritus dicen que la interacción humana es esencial para nuestro bienestar físico y mental. La soledad y el aislamiento social contribuyen al insomnio, la función inmune reducida, la ansiedad, la depresión, las enfermedades cardíacas, los accidentes cardiovasculares y la demencia. Sí, conozco a muchos que sí pasa eso. Necesitamos a otras personas. De ninguna parte esto es más cierto que en la vida cristiana. Seguir a Jesús es difícil. Nunca debimos hacerlo en forma aislada. Los creyentes estaban destinados a vivir la vida juntos. En los primeros tiempos de la iglesia no había en su momento construcciones ni grandes cruces. Eran en casas. Y era literalmente una comunidad. De hecho, el libro de Hechos, ahí podemos ver cómo las cosas eran en común, cómo en su momento todos tenían una especie de régimen aislado de todos y lograban conjuntarse así y crecer como iglesia. Y de ahí salían misiones y de ahí hizo que creciera la iglesia explosivamente. Pero hubo un pequeño gran problema: los egoísmos. Desde el inicio de la cristiandad han sido divisiones, desde el inicio de la cristiandad han sido pleitos, y que fulanito se enojó con sutanito, y que sutanito ya le picó los ojos a merenganito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos humanos, y porque no hemos, a lo largo de la historia, comprendido lo que fue el mensaje de Jesucristo a cabalidad. Jesucristo quiere una iglesia invisible, unida, en la que verdaderamente los hermanos sean eso, hermanos, no como dicen la expresión perros y gatos, no una gente que solamente ve por sus intereses egoístas y no entiende que la comunidad cristiana es mucho más que su idolatría, que su egolatría. En esta lección vamos a ver cómo debe de ser una iglesia verdaderamente solidaria. Insisto, esto es pura y mera coincidencia si ustedes o su iglesia se sienten aludida. En el post vemos lo bonito que es tomarse una selfie. Ahora ya hay unos aparatitos hasta a distancia, lo pueden tomar. Pero bueno, y la iglesia debe de ser unida, no solamente para tomarse selfies, sino para verdaderamente ayudarse y crecer mutuamente. Muy bien, vamos a ver ahora la palabra. Aquí vamos a ver el libro de 1 Tesalonicenses 5 del 4 al 8. 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. 5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Bueno, hay unos que sí son. 6. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Hay muchos que no lo pueden hacer. 7. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Bueno, hay unos que de día, de noche, de todas formas. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. En otros dice yelmo en lugar de casco. Es lo mismo. En el post vemos
una coraza, que sería el escudo que protegía de las lanzas, de las flechas, y el casco que protegía la cabeza. Esto es simbólico. Pablo nunca habló de armas ofensivas, sino son defensivas. De hecho, en la antigüedad, los primeros cristianos no entraban al ejército romano ni a ningún otro ejército porque amaban la paz. Eran pacifistas a ultranza. Y de hecho tampoco entraban al ejército porque para entrar al ejército tenían que rendir culto a Saturno, y un cristiano no iba a rendir culto a Saturno, ni a Marte, ni a quien se quisiera llamar. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto. Versículo 4. En el libro Primera y Segunda de Tesalonicenses de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE. Sí, tengo toda la conexión, la presumo. Titula los versículos 4 y 5 la amonestación. En el versículo 4, estudio dice que los cristianos somos hijos de la luz y el día, por lo tanto, no viven en tinieblas como el mundo, como eran antes. Efesios 5:8. La ignorancia es propia de los hijos de las tinieblas. Jesús es luz del mundo y afirmó que los creyentes debían de serlo también. Juan 8:12, Mateo 5:14. En lo que es filosofía, la luz entraña conocimiento, la luz entraña guía, la luz entraña fortaleza, la luz entraña lo que permite ver y lo que permite distinguir las cosas. En cambio, la sombra, la negrura, entraña en su momento ignorancia, entraña oscurantismo, entraña fanatismo. Los que son fanáticos no ven, porque lo único que tienen bajo sus ojos son sus prejuicios. Y en el caso de un cristiano debe de ser, lógicamente, amante de la luz y de la verdad. La luz dispersa las tinieblas. El camino del creyente debe de ser luminoso, donde la mentira y el engaño no tienen lugar. Salmo 97:11. Si ustedes ven a un cristiano mentiroso, no es cristiano, es del mundo. Si ustedes ven a un hombre que engaña, no es de Dios, es en su momento de las tinieblas. Al creyente no le sorprenderá la venida del Señor y sucederá con el traslado de su iglesia y recibirlo en el aire en cualquier momento, antes de la tribulación. Eso es lo que pensamos y creemos los cristianos. Unos dicen que no existe el arrebato de la iglesia. Lógicamente porque ellos no creen en Dios, ni creen mucho menos en la palabra. Versículo 5. Todos los creyentes por serlo son hijos de la luz, creyentes cristianos e hijos del día. Es ser cristianos luminosos, es una sociedad entenebrecida. Día se refiere a la posición espiritual del salvo. Hay un contraste entre luz y día y tinieblas y noche. Tinieblas es ignorancia espiritual, corrupción moral y el pecado. Opuesto a la luz, Primera de Juan 1 del 5 y 2:8. Si son hijos de la luz y del día, no serán sorprendidos por la venida del Señor. Lo sombrío tiene un corazón malo. Sin Dios, Romanos 1:18. Siguen un camino sin luz, solo la luz puede dar salvación. No hay otra forma. Los positivos día y luz se oponen a la noche y tiniebla. Y esto ya se dice desde los tiempos de Zoroastro. Ahí los zoroástricos creen que hay una fuerza de Dios que es luz, que es Arimán, y otra que es de tinieblas, en donde en su momento siempre es una lucha constante entre la luz y las tinieblas. Y en el cristianismo también existe esa concepción. Pero los cristianos somos y debemos ser luz. Cuando no somos ni parecemos luz, simplemente no se es cristiano. Versículo 5. Los cristianos no viven de acuerdo a las tinieblas y de la noche. No vivimos en la espera de la mentira, engaño, error y la maldad, porque hemos sido liberados y trasladados al reino del Hijo amado. Colosenses 1:13.
Entonces, quien mienta, quien engañe, quien haga equivocar y enseñe cosas equivocadas, y quien haga lo malo, no es cristiano, en una palabra. Y tenemos la esperanza gloriosa del encuentro con el Señor. Por eso no nos sorprenderá, porque esperamos al Señor. Ahora, no estamos en una psicosis o neurosis, como lo hacen los adventistas, donde no duermen porque están esperando que ya mañana, que ya su profeta les dijo que pasado mañana, y ya no pueden ni siquiera respirar de la ansiedad. Nada. Nosotros sabemos de que solamente estando con el Señor y estando y viviendo de acuerdo a lo que dice el Señor, no tenemos nada que temer. ¿Ok? Si usted no vive de acuerdo a como dice la palabra, pues entonces sí preocúpese. Versículo 6. Como consecuencia, como ya no somos hijos de la noche y tinieblas, sino de la luz y del día, tendremos una vida consecuente con esa realidad espiritual. El Hijo de la Luz no duerme, no está en el sueño espiritual. Efesios 8:14, Isaías 61. Recordemos que esto es espiritual, no es literal. No crean que porque usted tiene insomnio, usted ya es hijo de la luz. No, para nada. Aquí se refiere a que usted tiene ignorancia espiritual. Ese se refiere a las tinieblas. Hay que vivir una vida de vigilancia, pero estar despiertos a la venida del Señor. Versículo 6. Por eso primero hay que despertar del sueño, que es abandono, indolencia e indiferencia espiritual. Dormir lo hacen quienes no esperan la venida del Señor. Esto es los descuidados, los que hacen el mal, etcétera, etcétera. Velar. Si no lo hacemos, somos desobedientes, y se refiere al traslado de la iglesia al encuentro con el Señor. Por eso debemos estar preparados, atentos, para cuando se produzca el encuentro con Él. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la profecía de Pablo. Estar sobrio y a la espera de la venida en cualquier momento. Primera de Pedro 1:13. Es antínoma de ebrio. Entonces no debe estar controlado por el alcohol. Es el que tiene una mente libre de cualquier condicionante y piensa equilibradamente. El alcohólico no piensa. El alcohólico se debe manipular y controlar por el alcohol. ¿Por qué? Porque es un desinhibidor y porque provoca que salgan a relucir todos sus traumas, todos sus complejos. Y esos alcohólicos normalmente son seres que terminan física y espiritualmente muy mal. Dice, sin dejarse llevar por ninguna pasión, es dominarse a uno mismo y estar preparados para los ataques del maligno. Quien no es en su momento moderado, quien no está sobrio, pues va a caer fácilmente en vicios. Versículo 7. Los hijos de la noche duermen, se desentienden de todo lo que viene, son arrastrados por la pereza, y a ellos los sorprenderá el día del Señor. Ellos también se embriagan, son controlados por el pecado, son vencidos por el alcohol o drogas, etc., encadenados a ese estado de inconsciencia. No hacen nada para librarse. ¿Por qué? Porque son hijos de la noche. Versículo 8. El creyente debe estar en estado de sobriedad, de vela. Se asimila a un soldado vestido de armas defensivas que presta atención al problema del enemigo. Es estar despiertos y dispuestos a la acción. Imaginen que se duerme el vigía en un campamento militar. Pues puede masacrar a su regimiento. Ser sobrio es hacer una correcta valoración de las cosas, sin emociones ni temores, para, primero, el regreso inminente de Cristo, que es el versículo 4. Estamos nosotros en comunión con Cristo y estamos esperando su venida. 2. La actividad diabólica contra el creyente implícita en la necesidad de usar las armas del Espíritu. No puede usted hacerlo todo solo. Usted necesita tener la ayuda del Espíritu
y tener la ayuda del Espíritu entraña tener elementos de esa armadura de que habla Pablo. Pero es una armadura, reitero, defensiva. No es para golpear a los demás, no es para tomar un arma y decir tú te tienes que convertir. Eso es una falacia, eso es una locura. Eso no es lo que dijo el apóstol. Las armas son defensivas. La coraza de la fe ilustra la enseñanza. Fe es depender totalmente de Dios. Por ella se alcanza la justificación y se produce la regeneración. Solamente por fe y por gracia es como realmente somos salvos. Fe es el elemento de victoria sobre el mundo. 1 de Juan 5:14. La fe protege la vida del salvo y lo mantiene en el terreno de la victoria y la seguridad de las promesas divinas. El amor es lo que hace perfecto al creyente, 1 de Corintios 13:10. El amor nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe y el amor van unidos en la coraza. No es posible vivir en la fe sin el amor, ni este sin aquella. Sin que se degenere el amor, no es amor humano, sino amor divino, derramado en el corazón por la obra del Espíritu. Romanos 5:5. 2. El yelmo o casco protege la cabeza y se identifica con la esperanza de salvación. La salvación es el primer nivel de la justificación. En el segundo, la santificación. Y en el tercero, la glorificación. Cuando la aparición de Jesucristo satura nuestro pensamiento, nos protege del desaliento y de la desolución que avergüenza. La salvación comprende el perdón de pecados y la vida eterna. No puede perderse. Entonces la esperanza de su venida, junto con la fe y el amor, hace que estemos más seguros de que vendrá y se consumará el propósito de Dios para con los creyentes. Romanos 8, 18 y 25. La salvación no se pierde. Bueno, pero ¿por qué hay algunos cristianos que están pero peor que cuando se convirtieron? ¿Por qué nunca se convirtieron? Porque para convertirse necesitan tener una vida nueva. Y muchos no cambian esa vida. Por lo tanto, nunca fueron conversos. No es que no se haya perdido la salvación, sino que jamás fueron salvos. Por eso, si usted va a un culto y se emociona y dice, yo soy salvo, no es cierto. Porque debe de obrar en usted algo totalmente distinto. Algo que realmente es como un fuego que lo hace cambiar y dejar atrás cosas del pasado, cosas negativas. Pero si no ha pasado eso en su vida, pues déjeme decirle que usted no se ha convertido. Y si va a una iglesia está peor, porque entonces significa de que usted está junto con otros que quizás tampoco están convertidos. Desglose. En el mundo hay oscuridad, hay una diferencia entre los que andan en la luz y las tinieblas. Los verdaderos creyentes no estamos en tinieblas porque ya las hemos abandonado. Somos hijos de la luz, versículos 4 y 5. No estamos en tinieblas. No somos de la noche ni somos hijos de la... Si somos hijos de la luz, debemos de vivir en esta realidad. Es una bendición que debemos valorar. ¿Es sencillo vivir en la luz? No. Porque entraña ser sincero. Porque entraña arrepentirse. Porque entraña realmente saberse que es pecador, pero tener a Jesucristo y a su Espíritu que nos ayudan a sobreponernos a esas dificultades y a esos problemas que hemos tenido. Somos llamados a ser sobrios, versículos 6 y 7. El creyente debe aprovechar la luz de Jesucristo para mantenerse despierto y sobrio, es decir, no debe permitir que la oscuridad del mundo influya en su corazón, ni los vicios, ni las drogas, ni todo aquello que despierta lo negativo del ser humano. 3. Andamos con fe, amor y esperanza, versículo 8. El mundo no mejora, no debe deprimirnos lo que vemos a nuestro alrededor. Es el reflejo de la maldad de este mundo. Esos son las tinieblas que refiere Pablo. El creyente anda en la luz por fe y debe de andar por fe. En el amor del Señor y con una esperanza seguirá segura.
Recibimos ataques para apagar la luz de Jesucristo. Por eso necesitamos resistir y ser luces en un mundo de tinieblas. Si usted no refleja nada, si usted es al contrario un faro de negatividad y no se ve pero ni por ningún lado su luz, no es cristiano. Quítese esa mala impresión que tiene de usted. Insisto, cualquier coincidencia es simplemente eso, coincidencia. No lo conozco a usted, o a muchos de ustedes, pero sí quiero que entiendan muy bien que el andar en Jesucristo siempre va a ser un sacrificio, siempre va a ser difícil, porque es andar en contracorriente de lo que es el mundo actual. 1. ¿Qué impacto ha tenido tu iglesia en tu vida? En lo personal, mucho. Gracias a la iglesia, cuando estaba el pastor Eloy allá en Hueslaco, pues hubo ocasión de hacer mi maestría y perfeccionarme en el conocimiento del Señor. Mi maestría en estudios teológicos en el Southwestern Baptist Theological Seminary, muy recomendable, por cierto. Ahora, lo importante siempre es que tengamos una iglesia. Ahorita con el pastor Salvador Baena en la iglesia La Promesa, pues estamos también muy a gusto, mi esposa y yo, y pues también los invitamos a la iglesia. Porque no estamos solos, porque Jesucristo, como lo vimos en esta lección, no nos dijo que estuviéramos solos. Jesucristo no quiere que tengamos conventos ni lugares de aislamiento, porque eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es de estar en el mundo, pero enseñar y dar testimonio al mundo de que estamos en Jesucristo y somos hijos de la luz. En la versión inglesa, ¿cuáles son algunas películas o programas de televisión memorables de personas que viven juntas? Por ejemplo, en lo personal me gustó mucho la serie de Vikingos, porque pues habla de lo que es una familia, aunque sean paganos, pero de lo que entraña el respeto y los valores que debe de tener hijos y padres. Es muy sangrienta, pero sí tiene algunas cosas muy rescatables. 2. ¿Cómo la iglesia puede resistir las tinieblas que la amenazan? Siendo unida, verdaderamente fraterna. Si es un club social que solamente van a ver cómo se viste el fulanito, cómo va vestida la fulanita, si no en su momento ayudan realmente a ayudar a los hermanos, pues usted no está yendo a una iglesia cristiana, usted ya está yendo a un club social, a un club de amigos para buscar cuates o cuatas. Y eso no es el cristianismo. ¿Cuáles son algunas amenazas para la iglesia que se mantienen unida en un mundo envuelto en oscuridad? La ambición. Muchas iglesias han fenecido a la tentación y las han convertido en salones de baile, las han vendido para apartamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los hermanos decidieron separarse, decidieron terminar con ese sueño y simple y llanamente demostraron que nunca fueron cristianos. Muy bien, vamos a continuar. Versículos 1 de Tesalonicenses 5, versículos del 9 al 11. 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, literal, despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Esto es a los tesalonicenses, no es a todos. De hecho, en algunas epístolas dice todo lo contrario. En el post dice, anímense y edifíquense, ¿en qué? En la fe. Y podemos agregar, en el amor. ¿Por qué?
porque somos salvos. Y aquí no importa si somos delgados, chicos, grandes, porque el cristianismo no conoce colores. El cristianismo no conoce constituciones físicas. El cristianismo no conoce ni pobreza o riqueza. Solamente conoce a los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Contexto, versículo 9. Los versículos 5 al 9 los titula el autor La seguridad y el aliento. Y en el versículo estudio, la esperanza cristiana es lógica. Dios no ha establecido un destino de ira, sino de gloria para el creyente. La ira se refiere a los juicios de Dios. Es de carácter escatológico. Apocalipsis 6 del 16 al 17. Si quieren ustedes complementar más la lección, siempre vean las tesis, los versículos que cito, para que entiendan más el contexto. Pero es que no voy a ver todo. No, se lo puede ver. Detenga tantito la pantalla y va a ver que se le espera. Esa no tiene problema. Dios permite nuestra salvación. Se trasladan a una esfera donde está la salvación y se alcanzará cuando seamos arrebatados para estar con el Señor antes de la ira de Dios que venga. Nosotros creemos en el arrebato. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Pero es que fue una transliteración. Para nosotros lo creemos en la palabra. Si creemos en la palabra en general, pues tenemos que creer en esto en especial. No podemos discriminar lo que sí y no y lo que no creamos. La palabra es un todo, es un sistema, y por eso debemos acatarla. Y se alcanzará cuando seamos arrebatados para estar con el Señor antes de que la ira de Dios venga. Se refiere a la redención y glorificación del cuerpo, y esto solo es posible por Jesucristo. 1 Timoteo 2, 5, 6, 20. La justificación se produjo por la obra de Cristo. Versículo 10. Derivan las siguientes verdades. Primero, la salvación descansa y es posible en la obra sustitutoria de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz. Ya dijimos y hablamos de esto en otras clases. 2. Alcanza a todos los creyentes, tanto los que viven y los que duermen. Esto se requiere a los que han dormido o muerto en Cristo. Aquí no habla de los flojos. Aquí habla de los que han muerto y que resucitarán en ese arrebatamiento. Es para consuelo de las tesalonicenses. Muertos y vivos, viviremos en Él. Esta es la seguridad plena de la salvación. Gozaremos una nueva vida en Él, un nuevo ser en Cristo. 2 de Corintios 2, 14. Versículo 11. El apóstol los conmina a que se alienten, se animen, se consuelen y los motiva. Como lo dice Hendrickson, Dios no nos designó para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor, para que vivamos en comunión con Él. Y esto también lo dice esta epístola que estamos viendo, 4:18. Tendremos un encuentro con Cristo, con los que nos precedieron. Su venida es gozo en medio de la tristeza, paz en las pruebas y amor en cualquier circunstancia, y nadie nos puede quitar esa esperanza. La edificación mutua, como lo venían haciendo, Jesús edifica su iglesia conforme a su promesa, Mateo 16, 18. El Espíritu dio dones para establecer los dones de la doctrina bíblica, Efesios 2, 20 al 22. Y cada uno tiene la obligación moral de ser instrumento de la edificación mutua, 1 de Corintios 14, 12. Debemos buscar la santidad por gracia, no esfuerzas. Edificar es desarrollar el cuerpo de manera armónica. Eso lo vimos en la clase pasada, se la recomiendo. Desglose. Cuando Dios nos sana, debemos testificar, porque anima y edifica a otros. Dios ha cambiado nuestro futuro. Versículo 9. El futuro de una persona sin Cristo es experimentar la furia de Dios. El Padre cambió nuestro futuro. Ya no estamos destinados a su ira, sino a alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. El futuro se ve glorioso en Cristo Jesús, si de verdad lo seguimos.
2. Dios ha cambiado nuestro presente, versículo 10. La obra de Jesucristo no solo ha cambiado nuestro destino eterno, sino que también afecta a nuestro presente. La comunión con Cristo comienza el día de nuestra salvación y continúa en la eternidad. Debemos vivir el presente dando prioridad a nuestra comunión con Jesucristo y su iglesia. Y 3. Dios tiene expectativas para esta vida, versículo 11. La iglesia debe de ser una comunidad de fe en donde los creyentes se animen, edifiquen. No chismen entre sí, no se critiquen entre sí. Eso déjenlo a las vecindades, eso déjenlo a los lugares, a los clubes sociales, a los boliches, etcétera, etcétera. El Señor tiene esa expectativa para cada uno de nosotros. El mundo puede ser cruel y destructivo. La iglesia debe fortalecer la vida de los creyentes. Si son salvos, tienen un lugar en el cielo y una familia en la fe, en la que podamos apoyarnos en nuestros peregrinar por este mundo. Si de verdad es una iglesia. Si es un club social lleno de ególatras y egoístas, pues jamás se van a apoyar. ¿Por qué? Literalmente, como alguien decía, como decían los chavos, cada uno se rasca con sus propias uñas. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto. Hay muy pocas iglesias solidarias y hay muy pocos hermanos solidarios. La mayoría viven de su autoalabanza. Y esto no es cristiano. ¿Cómo podemos animar a otros hermanos en la fe? Siendo fraternos, ayudándolos cuando podamos. Y no es solamente orar por ellos, ver la forma de apoyarlos en todas las maneras posibles. Ser de bendición. Ser de bendición. En la versión inglesa, ¿cuándo has visto que un poco de estímulo hace una gran diferencia en la vida de alguien? En lo personal, tuve a mi abuela, que en paz descanse, Rosario Gurrola Navarrete, como mi inspiración. Y de ella aprendí muchas cosas. No era letrada, pero sí me dio un ejemplo de vida. Y pese a ser en su momento madre soltera, hizo y me dio las herramientas necesarias para estar en esta vida y en esta posición actualmente. Y gente de ese tipo, gente sacrificada, gente que literalmente se muere por uno, es la que necesita la iglesia para verdaderamente crecer. No simples espectadores, no simples artistas de modas, porque esos no sirven de nada. Reitero, los vanidosos no sirven como cristianos. Muy bien. Vamos a los últimos versículos. 1 de Tesalonicenses 5 del 12 al 15. Instrucciones finales. 12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. 13. Ténganlos en alta estima y aménlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¡Ay, eso es tan difícil! 14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. En otras versiones dicen más bonito, pero me parece esta mejor. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal el 15, asegúrense de que nadie pague mal por el mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. El hacer el bien es una de las características del cristiano. Si usted es un egoísta y jamás hace el bien a nadie, y usted es un díscolo, y usted es un codo, y usted en su momento no sabe lo que es apoyar a los demás, usted no es cristiano. Esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. El cristianismo no es un club social que solamente se apoya entre sí, sino que busca apoyar a todos, sean amigos o enemigos. Contexto, versículo 12.
A los versículos 12 a 15 les da el título de reconocimiento de liderazgo. En el versículo estudio, en esta última parte, son recomendaciones de tipo práctico. Es un requerimiento y estriba en tener un respeto y obediencia hacia los líderes de la iglesia. Y para esto se merecen primero reconocerlos, respetarlos y reconocer la posición que ocupan en la iglesia. 2. Trabajar entre vosotros, entrega constante a la labor de conducción de la iglesia. 3. Guiar y amonestar en el Señor. Se ejerce autoridad desde la identificación con Cristo, esto es, con la autoridad que el Señor otorga, y solo con esa guía debe de actuar. Debe amonestar, que significa poner la mente en orden, Hechos 20:31. Es decir, que los líderes deben buscar que los creyentes tengan una mente en firmes convicciones, no en reprender, sino orientar. Es tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Cuando no tenemos la mente de Cristo, simple y llanamente no somos cristianos. Quién sabe qué serán, pero no son cristianos. Versículo 13. Les demanda dos cosas. Primero, que los consideren dignos de gran amor. Estos deben amonestar con amor, y esto provoca a veces desacuerdos entre los creyentes, pero si es hijo de la luz, se niega a murmurar contra los líderes y no permite que se les ataque injustamente. Cuando usted murmura contra un líder por la espalda, usted es un chismoso o chismosa, y eso no es cristiano. Eso es de una calaña espantosa, aún entre la gente más humilde. 2. Amarlos por el trabajo que hacen. Entraña que se les reconoce su obra continua en beneficio de la obra del Señor. Primera de Timoteo 5:17. Es tratarlos con respeto y consideración por su servicio y por su edad. Primera de Timoteo 5:1. Los conflictos aparecen cuando hay críticas a los líderes y no se sujetan a la disciplina eclesial. Se busca conservar la paz con los demás. Romanos 12:18. Y esto es por su regeneración, como lo dijo Jesús, Juan 14:27. El verdadero creyente es pacificador, Mateo 5:9. Cuando usted es broncudo, mecha corta, pues no es creyente. Versículo 14. Ruega y manda. Primero, amonestar a los indisciplinados, desordenados, que no se someten a disciplina. Quienes eran creyentes que ante la proximidad de la venida del Señor dejan de trabajar, son fanáticos, entrometidos y ociosos. 4 del 11 al 12. A esto se refiere a lo que son los holgazanes. Son los fanáticos que están ensimismados en sus supuestas teorías, y que como ya va a venir el Señor, ¿yo para qué trabajo? ¿Para qué soy productivo? Si yo nada más estoy esperando ya la venida del Señor. Y no hacen nada, son verdaderos holgazanes. Y una gente de este tipo, como lo dice aquí el apóstol, pues no se necesita. 2. Alentar o consolar a los débiles. Pusilánimes, como se dice literalmente. Son los desalentados o desanimados. El objetivo de esta epístola era alentarlos. 3. Sostener a los débiles. Es prestar apoyo moral o espiritual y material, ¿por qué no?, a quien lo necesita. Son los infantes espirituales, es decir, a los que son débiles en la fe. Son niños que no han alcanzado la madurez espiritual. Tiene deudas poco instruidas. Son llevados de un lugar a otro, Efesios 4:14. Se le debe de instruir para que entienda y madure. Hay muchos pastores que quieren tener un jardín. No quieren que crezca su congregación. ¿Por qué? Porque ellos son cabeza de ratón. Solo les interesa ser el tuerto entre un mundo de ciegos. Y estos pastores no lo son, porque no entienden que verdaderamente para ser pastor hay que discipular y hay que hacer crecer a la congregación. Si no, están en su momento destruyendo lo que es la obra de la iglesia de Dios. 4. Paciencia.
Es un fruto del Espíritu y por ende solo por la acción de Él se logra. La longanimidad, que así se le llama también, de Dios, conduce al arrepentimiento. Romanos 2:4. Hay hermanos que yo conozco que son muy, muy pacientes. Yo no, créanme, yo no soy para nada paciente. Y a ellos, sobre todo a los pastores que realmente tienen ese amor a Cristo y esa paciencia, mis respetos y admiración. Versículo 15. Entraña estar atentos a que nadie devuelva a otro mal por mal, como lo mandó Jesucristo, Mateo 5:44. Es amar a los enemigos, el amor es real, no teórico, 1 de Juan 3:18. Es hacer bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas 6:10. Cuando no se hace bien ni a los demás, ni a la familia de la fe, pues no son cristianos, quítense esa idea. Gálatas 6:10. Esto por la vinculación que tenemos con Él y en Cristo. Debe correr tras lo que es bueno, tanto a los hermanos en la fe como a todo el mundo. El cristiano es una gente positiva, es una gente gozosa, es una gente de paz y que ayuda a que la humanidad sea mejor. Si no lo hace así, pues no es cristiano. Desglose. La iglesia se compone de una diversidad de personas, grados de madurez, culturas, etc. Pero debemos esforzarnos para hacer ajustes y vivir con armonía como familias en la fe. Por eso debemos reconocer a los líderes, versículos 12 y 13. Es decir, a los que trabajan, presiden y amonestan, los que están dirigiendo y ministrando. Es valorar su amor y esfuerzo por la causa de Cristo. 2. Tener paz en la iglesia, versículo 13. Si hay estima por sus líderes, hay paz en esa iglesia. Esto es un mandato y la congregación tiene que hacer todo lo posible para que la paz de Dios sea una realidad en la familia de la fe. 3. Procurar el bienestar de la iglesia, versículos 14 y 15. La vida en comunidad es una bendición, aunque no todos crezcan en la fe al mismo tiempo. Para el beneficio de la iglesia hay que llamar la atención a los que están fuera de orden, a los ociosos, holgazanes. Así dijo la palabra, yo no dije. Dar ánimo a los que por alguna razón se han debilitado y ser pacientes con todos. Siempre estará bajo ataque, hasta que ya no estemos en este mundo. Entonces, líderes, como miembros, deben mantenernos unidos para mantener la paz, la unidad y la edificación en la comunidad de la fe, si de verdad son líderes. Vamos a ver las últimas preguntas. Ya saben que las primeras son las de español y las segundas son las de la versión inglesa, traducidas. ¿Qué ha hecho tu iglesia para mostrar amor a sus líderes? Bueno, en la iglesia en la que estamos ahorita, pues hay una muy buena relación con el líder y el líder con todos. Entonces, en ese sentido se está cultivando. No es una iglesia perfecta, no hay iglesias perfectas, pero creo que al menos de las que hemos buscado es la que más se aproxima a lo que consideramos perfección. La versión inglesa. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos honrar a quienes lideran la iglesia? Apoyarlos en todos sentidos, buscar en su momento estar presentes y a participar en todos los ministerios que hay en la iglesia y que necesita. No hay un pastor que pueda hacer todo, porque un pastor es solamente el líder de la orquesta, no es el que puede hacer todo, porque entonces ya no sería pastor, sería Superman. Y Jesucristo no mandó a Supermanes a estar en las iglesias. 5. ¿Cómo tu iglesia anima a los débiles y a los de poco ánimo? Bueno, en lo personal en la iglesia pues, están dando cursos para poder hacer que dejen de ser niños. Están buscándose actividades para que todos participen y entonces entiendan lo que es verdaderamente la unión y la fraternidad de un grupo. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de vivir en una comunidad cristiana? Se supone que todos se deben de ayudar,
Pero lamentablemente muchas de las comunidades son indiferentes de unos hermanos a otros. No les importa. Les importa un reverendo comino lo que le pase a fulanito o sutanito. Y en una comunidad real cristiana, todos nos debemos de preocupar por todos. Por eso hay muy pocas comunidades que realmente pueden decirse que son cristianas. Muy bien. Vamos a leer este versículo. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de Dios. Romanos 12:17. Muy bien, vamos en su momento a terminar nuestra escuela con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos concedas la gracia de encontrar una familia en Cristo, de verdaderamente estar unidos a tu iglesia y formar una verdadera comunidad cristiana, como se hizo en los primeros tiempos y como lo describe el libro de Hechos. Ayúdanos, Señor, a respetar a nuestros líderes, a apoyarlos, porque así podemos hacer que nuestra iglesia crezca. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender la misión y los dones que todos tenemos dentro de cada iglesia, porque esto es lo que realmente nos hace ser creyentes y verdaderamente discípulos tuyos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo, mis hermanos.